Vamos a arrancar nosotros con los títulos más importantes del día para nosotros hoy. Justicia perseguirás. La Corte Suprema Tucumana anuló las absoluciones del caso Marita Verón. El máximo tribunal provincial consideró que hay pruebas contundentes para declarar culpables a 10 de los 13 imputados que en diciembre del año pasado fueron absueltos. Es un paso importante, aunque dejaron a 2 delincuentes fuera, dijo Susana Trimarco, la madre de la joven desaparecida en 2002. Cristina Kirchner la llamó para felicitarla. Récord a oscuras. El consumo de energía eléctrica alcanzó ayer un nuevo pico y hubo cortes en varios barrios de la capital y el Gran Buenos Aires. En otra jornada de calor agobiante, ayer hubo un récord de 23.433 megavatios a las 14:20, que incluyó interrupciones del servicio. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, les reclamó a los distribuidores que acompañen el aumento del consumo con más inversiones. El Ministerio de Planificación dispuso que Edesur y Edenor deberán contratar a todas las empresas y cooperativas vinculadas con la prestación del suministro eléctrico, a fin de garantizar el máximo de recursos humanos y materiales para la pronta restitución de la energía en aquellas zonas donde se registran cortes. Violación de derechos. Denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el juez que impide un aborto no punible en Salta. La presentación fue realizada por la Secretaría General de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, la abogada Norma Chaparrone, quien detalló ante el organismo la gravedad del caso de la niña de 14 años, embarazada por su padrastro, que abusó sexualmente de ella en los últimos 2 años. Si se da curso a la demanda, el país deberá dar explicaciones ante el organismo internacional por la arbitraria decisión del juez Víctor Soria. Organizaciones de defensa de derechos de las mujeres expresaron su repudio. Volver a foja cero. Los responsables directos de las escuelas primarias de la ciudad reclaman que se anule la inscripción online. Ante las irregularidades en la anotación vía web en las escuelas públicas porteñas, los supervisores del nivel primario solicitaron al Ministerio que empiece todo de cero con un nuevo sistema que tenga en cuenta el reglamento escolar vigente. Un grupo llevó las denuncias a la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la situación energética que se está viviendo en gran parte del país. Vamos a dedicar un bloque a conversar con Nathanson justamente ese punto y cuáles son las perspectivas que hay sobre esta situación que pareciera tener cierta instalación ya en la vida pública y social de la República Argentina. Otro de los temas que veíamos recién tiene que ver también con la situación en la ciudad de Buenos Aires, pero en este caso a partir de la inscripción online que ha dispuesto el Ministerio de Educación de la ciudad en las escuelas públicas, y esto ha armado una situación de mucho desconcierto y de asimetrías e injusticias para muchos alumnos y padres que están atravesando realmente un momento angustiante en este momento del año, justamente cuando se programa qué es lo que se va a hacer el año que viene en el año escolar. Vamos a dedicar justamente también un bloque para hablar sobre ese tema. Otro de los temas que veíamos recién en la apertura de títulos tiene que ver con la situación en Salta y esta denuncia que le aparece a la Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mariana. Sí, es una situación muy grave. ¿Por qué? Porque como veníamos conversando, tiene que ver con el aborto no punible. Una niña de 14 años está en todo su derecho de reclamarlo, de ir a un hospital, pedir la interrupción de un embarazo producto de una violación. Sin embargo, se encuentra con que un juez antepone sus creencias religiosas al cumplimiento de la ley. Hay una ley que prevé estos casos. Hay un protocolo en la provincia que establece el mecanismo para seguir. Y hay un fallo de la Corte que avala todo esto. Sin embargo, hay un magistrado que dice, bueno, yo pienso distinto, no cumplo la ley y prohíbo esta interrupción de embarazo, porque cree que hay que privilegiar los derechos del feto frente a los derechos de esta niña que están siendo vulnerados. Por esta situación tan grave es que Argentina va a enfrentar una demanda si esto sigue su curso. Una duda, esta situación ya existió, o sea, ella pidió desde el 14 de noviembre. Y no se la aceptaron. No, y además... lo que pasa es que corre el tiempo, claro, hay un momento que ya no se puede practicar la interrupción del embarazo, entiendo yo, ¿no? Claro. Sí, incluso hay un montón de irregularidades porque ella estuvo internada en un hospital, el Hospital Materno Infantil de Salta, donde la mantuvieron durante un mes internada sin ninguna necesidad. De alguna forma lo que presumen quienes han tomado ahora la defensa del caso, que son abogadas especializadas en derechos de las mujeres en Salta, que la quisieron retener justamente para lo que vos señalabas, que avance el embarazo y después, y además para que no la puedan llevar a ninguna otra jurisdicción, que es una de las alternativas.
me parece acá interesante es que hay una normativa que es nacional, el Código Penal rige en todo el país. Sí, es claro. una ley federal, no depende de cada jurisdicción. Hay un fallo de la Corte que sentó jurisprudencia y marcó cómo debe interpretarse ese Código Penal. Hay un protocolo en la provincia, no se puede vulnerar todas esas normativas porque a alguien se le ocurra. Y en detrimento, digamos, vulnerando los derechos de una niña que fue violada durante 2 años por su padrastro. Sí, Entonces, frente a esta barbaridad. situación, Argentina, si esta demanda prospera, va a tener que dar explicaciones como país, aunque esto suceda por un juez salteño, ¿no? Y no ocurra a nivel nacional. Pero como Estado tiene que dar respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se ha presentado una denuncia, hay antecedentes ya. Justamente este año la Corte Interamericana se pronunció a partir de un pedido que hace la Comisión en un caso parecido, digamos, que fue en El Salvador, una joven de 22 años que trascendió, fue un caso que tuvo relevancia internacional. Beatriz tenía varias enfermedades y un embarazo que ponía en riesgo su vida. En ese caso era un aborto terapéutico, había que interrumpirlo para salvarle la vida. En El Salvador está prohibido el aborto, es uno de los 5 países en el continente. Como Chile. Claro, que está prohibido incluso cuando la interrupción... Corre peligro la vida de la madre. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Y es de los pocos lugares, 5 países en América. Y aún corriendo riesgo la vida de la mujer, está penalizado con penas muy altas en El Salvador. Finalmente hubo una denuncia, un movimiento a nivel internacional y Beatriz, al final, como había avanzado tanto el embarazo, se le hizo una inducción a un parto, una cesárea, y se salvó su vida. A veces no se toma dimensión de que estas historias tienen que ver con la vida, en este caso de una niña de 14 años, que uno claro. puede pensar que puede ser su sobrina, su hija, su nieta, y tomemos dimensión de lo que está pasando por las arbitrariedades de un señor que se llama Soria, que es este juez de Salta que está impidiendo arbitrariamente esta práctica. Hablando de justicia, pasamos a un tema ocurrido en la provincia de Tucumán. La Corte Suprema tucumana anuló las absoluciones dispuestas por la Cámara el año pasado alrededor de la trata y la desaparición de Marita Verón, que ya hace ¿cuántos años? ¿14 años? 2002. 2002, o sea, se cumplen o sea, 14, son 12 años en marzo. 12 años ya que Marita Verón está desaparecida. Susana Trimarco, su madre, una larga luchadora en este área, hizo una conferencia de prensa hoy aquí en Buenos Aires. Tengo entendido que está acá en la ciudad de Buenos Aires porque tenía ya previsto una serie de reuniones con la Fundación. Vamos a escucharla, a ver. Saber que la justicia me da la razón, que la Corte, que no es poca cosa, me dé la razón de lo que yo venía denunciando y que ustedes mismos han sido testigos el año pasado de ese fallo vergonzoso que dieron estos 3 jueces corruptos, que además voy a seguir pidiendo juicio político por ellos, para mí me da una luz de esperanza, me da un alivio muy grande en mi vida. Hay muchos jueces y fiscales que todavía no han tomado conciencia. ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas es un delito complejo que compone muchísimos delitos y que ellos no toman conciencia. ¿Por qué? Porque yo les reclamo a los fiscales precisamente que no salen a investigar, a fijarse qué hace la policía. La policía son auxiliares de ellos y ellos se llevan lo que dice la policía. Mire lo que pasó en Tucumán, de lo que yo vengo denunciando por la policía, que hay policías corruptos, que son cómplices de las mafias y que por eso hacen lo que hacen. Entonces, de una bendita vez por todas, que los jueces dejen de ser tan soberbios, dejen de mirarnos a nosotros, a los padres, cuando reclamamos por nuestros hijos, hijas que nos matan, que la asesinan, que la desaparecen, como si fuéramos trapo de piso. ¿Qué más quieren los jueces? Que las chicas se sentaron ahí y dijeron: vos me violaste, vos me hiciste abortar, vos me hiciste abortar y enterrar a mi propio hijo, vos me hiciste vender droga, me privaste de la libertad. Lo primero y principal, pedir la detención de estos tipos, y creo que van a formar un nuevo tribunal para que se hagan los alegatos y ahí van a salir las sentencias. Y yo quiero la sentencia, las penas máximas para estos delincuentes.
Vale, estaba entonces Susana Trimarco en esta conferencia de prensa que dio al mediodía ahí en Casa de Gobierno, donde tenía prevista una serie de reuniones, y yo creo que planteó efectivamente, Mariana, una de las cosas más importantes sobre el final de esta conferencia de prensa, que es cuándo van a estar presos, porque si no se corre peligro de que se profuguen 10 personas que están en este momento acusadas de un delito muy grave, están imputadas en ese delito muy grave, y es muy probable que frente a esta escena se las tomen, además por los antecedentes que tienen, Sí, ¿no? se van desde la Fundación María de los Ángeles van a pedir justamente los abogados la detención inmediata de estos 10 personas, para quienes ahora una nueva sala de la Cámara va a tener que dictar cuánta pena se les aplica, ¿no? Exacto. Que esto es lo que planteó. Es interesante algunas cosas que planteaba Susana Trimarco. Los jueces que juzgaron la desaparición de Marita Verón no sabían qué era la trata, no se habían capacitado. Y esto es claro, es clave. Desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se vienen haciendo talleres de capacitación en dos aspectos: la perspectiva de género, la incorporación de la perspectiva de género en la justicia y el delito de trata. Por ahí estuvo claro, estuvo muy clara la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en su fallo, incorporar, dice textualmente, según lo que entiendo, brilla por la ausencia de una esencial perspectiva de género. Eso es lo que le pone la Corte Suprema a los camaristas en el fallo, ¿no? Sí, ese es uno de los puntos. Y el otro es haberle creído a las víctimas que declararon con valentía frente a quienes habían torturado de ellas, porque mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución en burdeles son sometidas a tortura, drogadas, a tener sexo una vez atrás de la otra con gente que no quieren, contra su voluntad. Y creo que es interesante para hablar de los alcances de este fallo y de cómo fue posible que un tribunal considerara a los 13 imputados inocentes y uno nuevo, como a la mayoría de ellos, como condenado. Estamos en comunicación con una de las juezas que dictó este fallo tan destacado, que es Claudia Sbar. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto. Mariana Carvajal la saluda. Hola, buenas tardes, Mariana. ¿Cómo estás? Queríamos un poco a ver si nos puede explicar cómo es posible que con las mismas pruebas un tribunal haya considerado inocentes a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón, y esta Corte tucumana que usted integra justamente haya dado vuelta a este fallo. Mire, Mariana, es una causa, como todos sabemos, compleja, ¿no? Una causa que tiene, como bien lo decían, más de una década. Estamos desde el año 2002, en que se produjo la desaparición de Marita Verón, y estamos a diciembre de 2013, con una etapa de juicio de debate que duró también casi un año. Se dicta la sentencia de la Cámara, esa sentencia, viene recurrida en casación a la Corte, y esta Corte coinciden los tres vocales, coincidimos en resolverlo al caso. Básicamente yo creo que el centro del pronunciamiento gira específicamente en que, como también todos sabemos, la ley de trata en Argentina es posterior a la fecha de este hecho en que se produce la desaparición, abril de 2002, varios años después. La ley y luego su modificación son posteriores. Por eso es que este caso, digamos, tiene por objeto de acusación, el delito es la privación ilegítima de la libertad y la promoción de la prostitución. Entonces, si bien estos son las figuras penales del Código Penal que se aplican, porque la ley penal no se aplica retroactivamente, es un principio, y por eso se juzga este caso a la luz de esas disposiciones, lo que sin ninguna duda está presente aquí, y la idea que se ha desarrollado a través de todo el fallo, tanto en el voto preopinante como en el voto concurrente, por decirlo así, que a mí me corresponde, gira sustancialmente en las convenciones internacionales que Argentina ha suscrito ya desde hace muchos años. Me refiero al Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de Prostitución
constitución ajena, que fue ratificado por Argentina ya por el año 57, la CEDAW, que ha sido ratificada en el año 85, Belén do Pará en el año 96, el protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, allá del año 2000, de los que se derivan sustancialmente pautas o estándares de interpretación, ¿no?, que reflejan una perspectiva de género en la valoración de los testimonios de personas, de mujeres, que son víctimas, testigos de delitos de un delito, digamos, de explotación sexual, probablemente la expresión más aguda de violencia de género. Doctora, a ver si entendemos que la clave ha sido entonces haber escuchado con claridad lo que esas mujeres que estuvieron sometidas a explotación sexual en los burdeles donde dijeron que habían visto a Marita Verón fueron tenidos en cuenta. Esa fue la clave de este fallo que ha sido revocado y que se pide que nuevamente los condenados, quienes ahora deben ser considerados condenados, tengan su pena. Sí, ha sido entender que esos testimonios que muchas veces presentan algún grado de incoherencia o situaciones dudosas o presuntamente contradicciones en algún momento son propias y constitutivas del hecho mismo. Claro, porque a veces pierden, a veces lo que hay que señalar es que pierden la noción del tiempo, no pueden dar muchas precisiones porque están encerradas en lugares donde no tienen posibilidad de salir al exterior o de tener claridad de lo que les ha pasado porque han sido drogadas, ¿no? Hay que tener en cuenta ese contexto que en un primer momento no había sido contemplado. Yo creo que básicamente no hay que perder de vista que incluso algunas de estas personas han declarado con asistencia psicológica, ¿no? Claro. Quiero decir que esto lo que está dando cuenta claramente es que hay que considerar, aplicando esta perspectiva de género, que cuando se trata de una expresión tan aguda, quizá la más cruel expresión de violencia de género, donde la mujer en este caso y en algunos casos son niños, está cosificada, se vende, se compra, se transfiere, se cambia, bueno, las condiciones de vulnerabilidad son las determinantes de ciertas características en sus testimonios que no pueden ser, digamos, dejados de vista. Doctora, Entonces, doctora, ahí escuchábamos un testimonio de Susana Trimarco que está ahora en Buenos Aires, tenía una reunión en la Casa de Gobierno previa a conocerse este fallo. Señalaba la importancia de que sean detenidos inmediatamente quienes van a ser condenados de acuerdo a este nuevo fallo. En ese sentido, ¿quién debería disponer que sean apresados? Mire, también en una resolución, diríamos, bastante, creo yo, en el ámbito judicial, bastante innovadora, la Corte, en el ámbito de la casación, ha determinado la responsabilidad penal y no anuló la sentencia reenviando el caso, precisamente para no incurrir en un nuevo estado de revictimización, o sea, para no someter a estas personas a nuevas declaraciones, que además con el paso del tiempo, la situación vivida y muchas veces la reticencia a declarar, que es propia de su situación. Entonces se resolvió declarar la responsabilidad penal en esta instancia de casación e integrar ese pronunciamiento de esta Corte con otro pronunciamiento de la Cámara Penal, que la sala que por turno, digamos, por sorteo va a corresponder, sea la encargada de establecer la modalidad de la pena, su ejecución y eventualmente la responsabilidad civil. De modo que el expediente está siendo inmediatamente, va a ser girado, está siendo girado a la Cámara para que otra sala sea la responsable, la encargada de la determinación de la pena previa a una audiencia de visu que corresponde realizar. Y ese pronunciamiento se va a integrar y va a complementar esta sentencia de la Corte de la provincia. Doctora Esbar, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias. Por favor, gracias ha sido un gusto. La doctora Claudia Esbar, como ustedes saben, la vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, que intervino en la redacción de este importante fallo, tiene más de 170 páginas, es un antecedente muy importante alrededor de los casos de trata, lo que ha dicho la Corte Suprema de Tucumán. Esto es así, Mariana, ¿no? No me equivoco, porque vos sos la que maneja y bien además esta muy parte. claro la doctora planteando la importancia de contemplar en qué circunstancias
llegan a un juicio víctimas que han estado en situación de explotación sexual en burdeles. Que es cierto que tal vez sus relatos sean algo incongruentes porque las fechas no coinciden, porque por ahí no pudieron ver el sol durante semanas, meses. Entonces la precisión del día en que vieron a Marita Verón tal vez no es coincidente entre quienes declararon. Y frente a eso, el anterior tribunal que dictó las absoluciones, las tres absoluciones, descalificó completamente los testimonios de estas mujeres que habían estado en esta circunstancia. Lo que hace ahora el fallo de la Corte tucumana es contemplar las características de una víctima, las características de una víctima de trata. ¿Cómo llega a un juicio? De eso se trata. Y bueno, esto lo que ha permitido es que en este sentido ahora haya 10 condenas. Una de las personas falleció en febrero y bueno, 2 de ellos han quedado absueltos.